buen domingo y estamos en este ya 19º domingo del tiempo ordinario. El Evangelio está tomado de San Mateo en el capítulo 14, versículo 22 al 33. Después de la multiplicación de los panes, Jesús obligó a sus discípulos que subieran a la barca y pasaran antes que él a la otra orilla, mientras él despedía a la multitud. Después subió a la montaña para orar a solas, y al atardecer todavía estaba allí solo. La barca ya estaba muy lejos de la costa, sacudida por las olas, porque tenía el viento en contra. En la madrugada Jesús fue hacia ellos, caminando sobre el mar. Los discípulos, al verlo caminar sobre el mar, se asustaron. «Es un fantasma», dijeron, y llenos de temor se pusieron a gritar. Pero Jesús les dijo: «Tranquilícense, soy yo, no teman». Entonces Pedro respondió: «Si eres tú, mándame ir a tu encuentro sobre el agua». «Ven», le dijo Jesús. Y Pedro, bajando de la barca, comenzó a caminar sobre el agua en dirección a él. Pero al ver la violencia del viento tuvo miedo y empezó a hundirse y gritó: «Señor, sálvame». Enseguida Jesús le tendió la mano y lo sostuvo mientras le decía: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». En cuanto subieron a la barca, el viento se calmó. Los que estaban en ella se postraron ante él diciendo: «Verdaderamente tú eres el Hijo de Dios». Palabra del Señor. Verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Una confesión de fe que hacen los discípulos que estaban ahí viendo a Jesús en estas dos actitudes. Primero, caminando sobre las aguas, y segundo, este viento que los tenía con la barca ahí agitada, este viento en contra, cómo se calma. Jesús aparece hoy día primero como el Señor del cielo y la tierra, el Señor que vence el mal, el Señor que es capaz de enfrentar las distintas contrariedades porque Él es el Dios con nosotros. Pero al mismo tiempo este Señor que siempre va acompañando nuestra vida. La barca que está ahí en esta tormenta, en esta situación adversa, nos recuerda también las adversidades que a veces vivimos. Y todos nosotros habremos pasado en algún momento esta experiencia de sentir que la vida se nos agita, que se nos revuelve, que no encontramos la calma. Y Jesús se acerca, a veces de un modo sigiloso y a veces como un fantasma, como dice, y los discípulos dicen que se llenan de temor, pero ante aquello que vivían, ante aquello que parecía tan adverso, como Jesús le dice: «Soy yo, no teman, cálmense». Estas tres palabras son también para nuestra vida, porque muchas veces sentimos que la vida se nos revuelve, se nos agita, como decía, y Jesús viene primero a decirnos: «Tranquilízate, calma, yo estoy aquí, soy yo, y ten ánimo, persevera», porque hay veces que hay que perseverar en este camino, y por eso es importante la fe. Esto que le dice Jesús a Pedro: «¿Por qué dudaste? Si estaba yo». La fe nos invita a confiar, a caminar también junto a Jesús. Pero para caminar sobre estas aguas, para caminar en medio de estas tormentas, tengo que fijar la mirada en el Señor. Porque mientras Pedro miraba a Jesús, iba caminando. Cuando de repente desvió la mirada, empezó a experimentar la fuerza del viento, empezó a hundirse, porque se desvió de lo que era fundamental. Cuando nosotros también perdemos de vista al Señor, también nos sentimos como hundirnos, y sin embargo el Señor siempre estará para tomarnos y decirnos: «Ánimo, vuelve a ponerte de pie». Si en algún momento de nuestra vida nos equivocamos, caemos, el Señor nos levantará. Pero también Él quiere ser el que se sienta en la barca de nuestra vida para que nosotros lo reconozcamos. Verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Esa confesión que hoy día también se nos invita a realizar, confiar, esperar en el Señor. Si hoy día a lo mejor siento que mi vida está ahí en medio de una tormenta, si siento que a lo mejor mi vida está en una situación difícil, vuelvo la mirada a Jesús, vuelvo los ojos al Señor, fijo y centro todo en Él, y la fe puesta en Él me dará también esa fortaleza interior
para seguir adelante. La fe puesta en el Señor me dará la perseverancia y la constancia. Quería, cuando escuchamos este Evangelio, miremos a Jesús y en medio de todo aquello que nos pasa en el mundo, no tengamos miedo porque Él está. Estas 3 palabras recordémoslas para la semana. Tranquilízate, soy yo, no tengas miedo. Estas 3 palabras sean aquellas que nos alienten en el corazón, pongamos en el Señor las ansiedades, dejemos que el Señor sea en nosotros y sobre todo el miedo que lo disipe el Señor con la esperanza, con la confianza, con la fe, que es aquella que nos ilumina en nuestro caminar. Que tengan un muy feliz domingo.